Se cuenta de un ateo que dictaba una conferencia ante un gran auditorio, y uno de los temas que manejaba este gran orador era la inexistencia de Dios. Sobre todo él decía que Cristo no existía. Y después de haber finalizado su discurso, invitó a cualquiera de los oyentes a que pasara al estrado a hacerle cualquier tipo de pregunta. Después de unos momentos, un hombre que estaba entre el público, que había sido conocido antes como un hombre drogadicto, un hombre que se dedicaba al alcohol, ahora se presentaba como una nueva persona, pues había conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Este hombre aceptó la invitación e inmediatamente se dirigió hacia el orador y, sacando una naranja de su bolsillo, comenzó a pelarla lentamente. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta, pero el hombre continuó pelando la naranja hasta terminarla, y una vez pelada se la comió. Cuando terminó de comérsela, se volvió al conferencista y le preguntó: ¿estaba dulce o agria mi naranja? El conferencista dijo: no me preguntes tonterías, dando señales de coraje, de enojo. ¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado? El creyente en Cristo le dijo las siguientes palabras: ¿y cómo puedes saber algo de Cristo si nunca le has probado? ¿Cómo puedes decir que no existe si no le conoces? Y es que mucha gente puede tener todo el conocimiento del mundo, puede ser un gran catedrático, una persona, una eminencia en la ciencia, conocer muchas materias y conocer mucho del mundo, pero si realmente no ha tenido un encuentro personal con Cristo y no le conoce, es la persona más ignorante hablando espiritualmente. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que sepamos de Él, cuál es el plan de Él para nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente a través de las Escrituras. Y para poderlo hacer, tenemos que pasar tiempo a solas con Él. Yo te pido que me acompañes a pedirle al Señor dirección en este tiempo para poder meditar en su palabra. Señor, te damos gracias por esta tarde, porque una vez más nos permites abrir tu sagrado libro y poder entender esas cosas que solamente tú las has revelado a todo aquel que tiene un corazón sencillo, que quiere conocerte, Señor. Ayúdanos, dirígenos, que esta tarde sea una tarde de deleite a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente volvemos al estudio del libro de Oseas, el profeta de amor, el profeta que Dios le llevó a hacer una gran tarea. Y quiero que recordemos que Dios le pidió algo que no es sencillo, no es fácil. Dios le dijo: ve y toma une tu vida a una mujer ramera, ámala, vive con ella, porque Dios quería demostrarle a su pueblo Israel y al mismo profeta el plan que Dios tenía y la fidelidad de Él hacia su pueblo. Lamentablemente conocemos la historia. Gomer, su mujer, le traicionó, lo dejó, fue infiel una y otra vez, corriendo en pos de sus amantes. Nuevamente Dios le pidió que se acercara a ella y que la buscara y que pagara un gran precio, un rescate por su vida. Oseas, como era un hombre obediente, lo hizo y nuevamente fue y pagó el precio y tomó a esta mujer, a su esposa, y la amó. Vaya que esta historia simboliza el amor de Dios para con su pueblo Israel, porque pese a que ellos siguieron dioses paganos y entregaron su corazón a deidades falsas, el Señor siempre estuvo dispuesto a perdonarles y a restaurar su vida. Para el tiempo que Oseas estaba viviendo, nos vamos esta tarde con el capítulo 4 del libro de Oseas. Y yo quiero tan solamente leer de este libro, de este capítulo, los primeros 8 versículos. Quiero que escuches con atención. Dice: oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar y hurtar y adulterar prevalecen,
y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, en su maldad levantan su alma. Tremendo problema tenía el pueblo de Israel, porque pese a los profetas y pese a haber escuchado la voz de Dios, no conocían a Dios. Y el tiempo que está relatando aquí el escritor es un tiempo terrible. Es un tiempo que nos dicen los versículos que acabamos de leer, que Israel no tenía conocimiento de Dios. No había verdad en su vida, vivían en tinieblas, eran hombres sin misericordia, perjuraban, es decir, juraban falsamente, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban, asesinaban día tras día. Tal pareciera que estaba relatando Oseas el tiempo que estamos viviendo hoy en día, ¿no te parece así? Sin embargo, Dios en este capítulo 4 va a desnudar la corrupción y la descomposición de la sociedad israelita y les va a advertir acerca de su falta de conocimiento. Falta de conocimiento que no tan solamente imperaba en el pueblo, sino también aún en los sacerdotes y aún en los gobernantes del pueblo de Israel. Este versículo se encuentra en medio de un discurso que condena la falta de justicia y opresión. ¿A qué versículo me estoy refiriendo? Al versículo 6, que es el corazón de este capítulo 4. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice la palabra: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero que reflexionemos en este versículo 6 y dividamos en 3 porciones este texto. Primero dice el Señor que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, es decir, una de las razones fundamentales por las cuales Israel pecó y no atendió y no fue obediente fue porque no tuvo el conocimiento suficiente, la sabiduría para amar realmente al Señor. Le faltó conocimiento y por eso fue destruido. Y aquí la Biblia nos habla de la importancia de las Escrituras, la importancia de conocer lo que Dios dice en su palabra. Israel continuamente escuchaba la voz de Dios a través de los profetas, Jeremías, Isaías, Oseas, o profetas contemporáneos, hablaban fuertemente como mediadores entre Dios hacia los hombres. Sin embargo, ellos no escucharon, o tal vez escuchaban, pero realmente no atendían lo que Dios decía. Es que la mayor ignorancia que puede existir es que diga una persona que sabe cuando desconoce totalmente lo que se le está diciendo. La falta de conocimiento de la palabra de Dios llevó a la perdición de Israel. No escuchaban la voz de Dios y por tanto, como no la escuchaban, no conocían la palabra, no grababan en su corazón lo que Dios quería para ellos y por tanto no obedecían. ¿Cómo podían ser hacedores de la palabra si no le daban el valor que la palabra de Dios tiene? Porque viene de lo alto y viene del Señor, del Creador de los cielos y la tierra. Y es que en el momento que un hombre o una mujer se aparta de Dios, se aparta de la lectura, de la meditación y de vivir la palabra de Dios, está condenado al fracaso en su vida cristiana. La importancia de la palabra de Dios es vital para un cristiano. Nos ayuda a poder librar el error, el pecado, para no pecar contra Dios. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El único antídoto
contra el pecado es obedecer la voz de Dios y conocer lo que Dios dice en su palabra. Dice el salmista que con qué limpia el joven su camino, con guardar la palabra de Dios. Ahora, no se trata de atesorar conocimiento en nuestra cabeza de lo que dice la Escritura, sino de vivirlo. Porque usted puede saber de memoria un evangelio, por ejemplo, pero si no vive lo que dice el evangelio, de nada nos sirve. Dios más de una vez le había dicho a su pueblo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de ella de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8, o lo que dice el Salmo 1:1. En la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es vital la palabra de Dios para nosotros. Ahora, si no se pone por obra, si no se conoce y a la par se pone por obra, entonces se encuentra uno en peligro de destrucción. Dice Levítico 18:4, puesto que no era algo ajeno al pueblo de Israel, lo siguiente: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis mandamientos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Dios les había dicho que los mandamientos, las reglas, la enseñanza de la ley era para que ellos lo vivieran, pero no fue así. La vida de un cristiano verdadero no puede subsistir si no tiene lo elemental, que es la leche espiritual, la palabra de Dios, que es el pan, la palabra del Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, yo quiero que analicemos algunas cosas. Conocer la Biblia nos lleva a conocer a Dios, y ese es uno de los fines de la Escritura. No conocemos a Dios, no sabemos quién es Él, ni sus atributos, ni sus pensamientos, ni su voluntad para nuestra vida, porque no leemos la Biblia, porque no vivimos y no obedecemos lo que dice. Ahora, en este mismo libro, Oseas, en el capítulo 6, versículo 3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Y es que uno de los objetivos de escudriñar las palabras es conocer a nuestro Dios. ¿Conoces realmente al Señor? Conocer a Dios es conocer su voluntad para nuestra vida. Por eso el salmista decía en el Salmo 119:35: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. En la Biblia encontrarás la voluntad, lo que Dios quiere para tu vida, el plan de Dios para tu vida. De modo que el conocimiento de Dios, el conocerle a Él, nos llevará a conocer su voluntad, pero también nos hará tener una relación activa y permanente con Él. No se trata tan solamente de conocer acerca de Dios, sino de conocerlo en sentido personal y profundo, permitiendo que sus verdades transformen nuestra vida, que nuestra vida cambie, que lo que vivamos sea un reflejo de lo que aprendimos en la palabra. Por eso debemos recordar que el amor de Dios nos llama a una profunda conexión con su palabra. Su conocimiento viene a nuestra vida, y cuando le abrimos un espacio en nuestro ser, ella hará la luz de Cristo brillar en nosotros. Que cada día sea una oportunidad para abrazar y para conocer a nuestro Dios. Ahora, la segunda frase de este versículo 6 es interesante, porque dice: el pueblo fue destruido por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Israel no valoró lo que Dios le estaba diciendo y lo desechó. Y cuando una persona desecha la palabra de Dios, es una persona necia. Israel desechó la palabra de Dios, y este fue su gran error, porque eso le llevó al juicio de Dios y a la destrucción por su pecado. No pudo vivir en santidad porque no siguió las órdenes de Dios, no vivió lo que la palabra de Dios decía. Dios quiere que seamos ahora nosotros como iglesia en este tiempo creyentes, fieles y comprometidos, y para saber cómo vivir tenemos que conocer a Dios y no desechar su conocimiento. Dios quería que toda la nación de Israel llegara a ser también un pueblo de
de sacerdotes donde ofrecieran su vida como culto racional, en sacrificio vivo, como dice la carta de Romanos, pero el pueblo de Dios no lo hizo así. Dios les había dicho en Éxodo 19:6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Israel no hizo caso, desechó, menospreció a los profetas, e incluso muchos de ellos los mató, porque no quería escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Consecuencias terribles, destrucción para Israel. Cada vez que usted y yo no obedezcamos la voz de Dios y que hagamos nuestra voluntad, tendremos consecuencias nefastas para nuestra vida. La última frase del versículo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es triste, pero mucha gente se olvida del Señor. Habiéndole conocido, habiendo leído parte de la Biblia, se olvida y entonces se empieza a enfriar y se aparta del Señor, y hay destrucción en su vida por esa tibieza, por ese distanciamiento. Dios quiere que nunca olvidemos su palabra y que le conozcamos día a día. Nunca terminaremos de conocer a Dios, pero cada día que estemos con Él, a través de su palabra y oración, se irá abriendo nuestro panorama, iremos viendo su rostro, como el Señor es, lo que Él quiere para nosotros. Y no me refiero al rostro de manera literal, sino iremos entendiendo los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Iremos conociendo al Dios que nos ha dado vida, conoceremos más de su gracia y de su amor. Por eso Dios en Éxodo capítulo 6 le decía a su pueblo que debían de repetir la palabra a sus hijos y hablar de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levantaran, y que debían de atar como una señal la palabra en su mano, en sus frontales de sus ojos, y escribirlas en los postes de su casa y en sus puertas, porque Dios sabe muy bien que nosotros como hombres somos fácil y olvidamos la palabra de Dios, pero a medida que la recordamos, que la meditamos, que la escudriñamos, tenemos el conocimiento de Dios fresco en nuestra vida, y eso nos va a ayudar a vivir una vida abundante como la que decía el Señor Jesucristo. La ignorancia espiritual, mis hermanos, amigos, no solo nos afecta a nosotros, sino a los que nos rodean. Y hay consecuencias generacionales grandes por la falta de conocimiento de Dios. Dios nos invita en Oseas 4, en este versículo 4, nos invita a reflexionar sobre la importancia de conocerle, de conocer las Escrituras, y también nos advierte de lo que puede suceder. ¿Qué sucedió con Israel? Destrucción. La falta de conocimiento puede llevar a la confusión, a la desesperanza y en última instancia a la destrucción espiritual. Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra vida sea transformada, y la única manera de conocer a Dios, de conocer lo que Él tiene para nosotros, es a través de la palabra, porque la palabra tiene un efecto especial. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De modo que podemos resumir que la enseñanza clave del capítulo 4 de Oseas es esa: conoce a Dios, conoce la Escritura y apártate del mal. No lo vamos a lograr, no vamos a lograr tener una vida abundante, una vida de bendición, si usted y yo nos separamos de la palabra. Es importantísimo. Así como tomas tus 3 alimentos al día, es vital que usted y yo nos conectemos a la palabra de Dios, porque entonces estaremos conectados a la fuente de poder que es nuestro Señor, y cada enseñanza quedará impregnada en nuestra vida. ¿Y qué sucederá el día de la tentación? ¿Qué sucederá el día de la prueba? Tendremos herramientas, tendremos armas para mantenernos firmes, incluso ante las acechanzas del maligno, y poder dar una buena cuenta a nuestro Señor. Yo te invito que de verdad valoremos y busquemos cada día un tiempo para conocer más al Señor. Muchas veces no sabemos siquiera orar porque no conocemos a Dios.
No sabemos que Él es santo, que Él es bueno, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es omnipotente, omnipresente, porque no hemos escudriñado la Escritura. Yo te invito a que lo hagas día con día y puedas el día de mañana decir: conozco un poco más de mi Dios porque he estado con Él todos los días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque tu palabra nos exhorta y nos anima a escudriñar tu Escritura. Señor, el conocerte a ti, el conocer a tu Hijo amado, es todo para nosotros. Jesús dijo que si conocíamos a Él, conoceríamos al Padre. Y tú le has revelado a través de la Escritura, porque ella da testimonio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos cada día por conocerte más y a ser obedientes en tu palabra. En el amor de Jesús. Amén. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Bueno, hemos llegado al final de esta meditación. Espero que haya sido de bendición y la exhortación fue clara de parte de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que pases una buena tarde y te mando un abrazo desde aquí, desde la casa del Señor. Bendiciones.